En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, gracias por permanecer con nosotros, por dirigirnos tu palabra todos los días. Nos ponemos en tus manos. Enséñanos, Señor, a recorrer el camino de la santificación siempre de la mano de ti. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Aquel día, a unos que elogiaban las hermosas piedras del templo y la belleza de su ornamentación, Jesús les dijo: llegará un día en que todo lo que ustedes contemplan será derribado sin dejar piedra sobre piedra. Le preguntaron: Maestro, ¿cuándo sucederá eso y cuál es la señal de que está para suceder? Respondió: cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo: yo soy, ha llegado la hora. No vayan tras ellos. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se asusten. Primero habrá de suceder todo eso, pero el fin no llega enseguida. Entonces les dijo: se alzará pueblo contra pueblo, reino contra reino. Habrá grandes terremotos en diversas regiones, habrá hambres y pestes, y en el cielo señales grandes y terribles. Palabra del Señor. La predicación en la ruina del templo en el discurso de Jesús que nos presenta hoy San Lucas suscita una pregunta: ¿cuándo sucederá todo eso y cuál es la señal de que está para suceder? La respuesta de Jesús es lo que constituye en San Lucas el discurso escatológico, o sea, el discurso sobre el final de los tiempos, que combina tres motivos específicos. Primero, la destrucción del templo y de Jerusalén, hecho que se dio en el año 70. Dos, la venida del Hijo del Hombre en el último de los días. Y tres, el fin del mundo. Pero es importante aclarar que según la orientación que da el evangelista Lucas a este discurso, la destrucción de Jerusalén no es exactamente un signo del final de los tiempos. Sobre la destrucción del templo y el falso mesianismo, nos lleva a pensar en el templo como una realidad mesiánica, así como un sacramento que nos está diciendo que Dios de verdad se ha comprometido con su pueblo. El templo es un signo sacramental, es un símbolo de la presencia de Dios entre nosotros. Y para el pueblo de Israel el templo es un lugar sagrado en torno al cual el pueblo se ha reunido, confesando su fe en el Dios uno y único. Se reúnen en torno al templo para expresar su nacionalidad y su pertenencia al pueblo. Pero ahora el templo para ellos está llamado a convertirse en ruinas, y es lo que el Señor Jesús les acaba de anunciar. El templo de Jerusalén está lleno de misterio y de presencia de Dios, pero faltó a su vocación mesiánica. Está condenado a la ruina. Ahora Dios ha encontrado otro templo, al cual se refería el mismo Jesús cuando dijo: destruyan este templo y lo reconstruiré en 3 días, haciendo alusión a su propio cuerpo que iba a entregar en el patíbulo de la cruz, y a su resurrección. Y efectivamente, destruyeron el cuerpo de Jesús, pero Dios Padre lo resucitó al 3er día.
El nuevo templo encontrado por Dios es presentado en varios textos de la Sagrada Escritura y finalmente en el libro del Apocalipsis, donde nos dice en el capítulo 21, Dios habitará con los hombres. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos. Y San Pablo nos lo enseña, que por el bautismo somos templos vivos del Espíritu Santo. Entonces, así como el Señor Dios en el libro del Éxodo le entrega la ley al pueblo, los mandamientos a través de Moisés, pero luego a través de los profetas, Dios les dice que ya no les dará una ley en piedras, sino una ley grabada en el corazón. Ahora el Señor no se contenta con el templo físico, el templo de Jerusalén o el templo de nuestra parroquia, que son lugares sagrados muy importantes, necesarios, válidos y útiles, sino que además Él ha querido habitar en nosotros. Nosotros somos templos de Dios, templos vivos del Espíritu Santo. Por eso el cuerpo humano es sagrado, porque Dios habita en nosotros. El anuncio de la destrucción total del templo de Jerusalén, con los signos que la acompañan, falsos cristos, luchas, guerras, tragedias naturales, es colapso de un mundo, de una tradición, de una costumbre. Cada siglo trae consigo sus colapsos, invocando a generaciones enteras. Ayer veía en un periódico un artículo sencillo y nos decía que cada 100 años hay una pandemia. Hoy llevamos 9 meses sufriendo una gran pandemia, pero hace 100 años también nuestros abuelos tenían una pandemia semejante. Y esas pandemias involucran a generaciones completas. Son signos de la historia. En tiempos como en el descrito, no es fácil entender los signos de la historia y escuchar la voz de los auténticos profetas que señalan el camino hacia un mundo nuevo. Hoy Jesús distingue el tiempo intermedio que separa su primera de su segunda venida, cuando vendrá a juzgar el mundo. Estamos en el tiempo de la Iglesia, el tiempo en el cual estamos peregrinando nosotros desde hace ya 20 siglos. Es el tiempo en el que nosotros vivimos proclamando, como discípulos misioneros de Cristo, la buena noticia anunciada por Él y encomendada a su Iglesia. La espera transitoria del final de los tiempos, de la que estuvieron tan atentos los primeros cristianos, no les impidió dar testimonio de la fe y del amor. Su esperanza no era un escapismo de sus compromisos cotidianos. Tras el colapso de tantas obras humanas, Jesús nos propone hoy el Evangelio como el único liberador. Lo importante es que los discípulos se preparen, que nosotros estemos preparados para el último momento, para nuestro encuentro final con el Señor. Preparados primero para no dar crédito fácilmente a las falsas alarmas de charlatanes, de grupos protestantes, de corrientes falsamente cristianas o de falsos mesías. Y en segundo lugar, preparados para soportar la violencia y la persecución por parte de los enemigos del Evangelio del Reino, y para que hagamos de estas acciones una oportunidad magnífica de dar testimonio claro y distinto de nuestra opción fundamental por el Señor Jesucristo. En estos días la liturgia nos presenta el libro del Apocalipsis como la primera lectura, y en esa lectura el autor sagrado nos va recordando
que nos debemos preparar para el final de los tiempos. Y prepararnos para el final de los tiempos, primero a nivel personal. Todos nos vamos a encontrar cara a cara con Dios. Un día partiremos de este mundo. Pero ahí no es el final, porque entramos ya a vivir en la casa de Dios nuestro Padre para siempre. Llegará el momento final de todo cuanto existe, y entonces nos anuncia el Señor que Él vendrá con sus ángeles para juzgar a todo el mundo. Será el momento final, el cual es anunciado por el Señor. Démosle gracias a Dios y hagamos el esfuerzo de estar siempre atentos a Él, en permanente unión con Dios, a través de la oración, de la celebración de los sacramentos, de nuestra presencia testimonial, diciéndole a la gente, al mundo, con lo que hacemos y lo que decimos, que definitivamente nos hemos quedado con Dios, quien nos acompaña todos los días. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Que el Señor Dios y la Santísima Virgen María te bendigan a ti y a tu familia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.